está dentro del formato personajes de actualidad y, naturalmente, Iván Espinosa de los Monteros es ahora personaje / persona de actualidad. Hemos invitado hoy porque ha presentado 2 nuevos proyectos. Su libro, España tiene solución, hacia un futuro brillante y próspero, que luego podréis comprar fuera y él os firmará amablemente ejemplares. Y ha presentado hace unas pocas semanas un nuevo proyecto, que entiendo que es un think tank, ahora hablaremos de ello, Atenea, en el cual creo que pretende promover las ideas conservador-liberales que él defiende. Haremos una entrevista / diálogo de la mano de nuestro director cultural y profesor de historia, Bruno Pujol, que le irá haciendo una serie de preguntas, primero sobre el libro, para que lo conozcáis, y después le preguntará, porque ya sé que se dicen muchas cosas y muy raras algunas de ellas en la prensa sobre este proyecto Atenea, pues hoy tenemos a Iván, le preguntaremos y que nos cuente él de primera mano qué es este proyecto y qué pretende con él. Paso a presentaros brevemente el currículo de Iván. Es licenciado en Económicas y Empresariales por ICADE, con un MBA en la Northwestern University. Se incorpora después al mundo laboral en las áreas de la auditoría, la consultoría y la banca de inversión en empresas como Deloitte, McKinsey o Citibank. Es promotor después de varios proyectos en el área privada. Después pasa a la política y es fundador y portavoz de Vox, partido que abandona en agosto del 2023, tras 10 años y siendo su portavoz. Y años más tarde vuelve ahora con estos 2 nuevos proyectos, con el libro, se ve que quiere aportar algo a la sociedad civil y con este nuevo Atenea Centro de Pensamiento. La entrevista durará más o menos unos 50 minutos y luego os daremos la palabra a los alumnos para que le podéis preguntar lo que queráis. Eso sí, preguntas cortas, os ruego, no queremos tener un debate político 1 a 1 con Iván para que pueda participar más gente. Como se está grabando el acto, os ruego pongáis los teléfonos móviles en silencio para que no se oigan las llamadas. Muchísimas gracias, Iván, por acudir a la llamada del Instituto Petrarca y por estar aquí con nosotros esta tarde. Y gracias, Bruno, por la magnífica entrevista que le vas a hacer. Muchas gracias, Iván, por haber venido a este acto. No todo el mundo se atreve a venir a Petrarca, así que gracias por haberlo hecho. Y luego enhorabuena, porque ha parecido que es la 5ª edición del libro. Por lo cual no sé si se compran, pero por lo menos se leen. Es un paso superior. Me gustaría empezar, si estás de acuerdo, con el título del libro. España tiene solución, así se llama el libro, ¿no? Si España tiene solución, es que España tiene un problema. Según tu opinión, ¿cuáles serían los problemas de España? Bueno, primero muchas gracias a todos por venir y muchas gracias al Instituto Petrarca por invitarme. Es un honor y es un placer además encontrarme aquí con tantos amigos, así que me encuentro muy a gusto. Voy a procurar no irme demasiado de la lengua en este ambiente de confianza, sobre todo si se graba, pero tiendo a ser muy transparente. Así que luego me disculpen si cometo alguna imprudencia. Pero es que España está para decir cosas. España tiene solución. Quizá lo tenga que haber llamado soluciones, porque tenemos más de un problema, tenemos muchos problemas. Y yo creo que algunos de los problemas que tenemos se abordan muy bien en esta casa. Uno de los problemas que tenemos es un problema de falta de identidad, de no reconocimiento de quiénes somos, de cuál es nuestra historia, incluso de cuál es nuestra geografía. Hoy en día en los colegios de ciertas comunidades autónomas los ríos nacen en la frontera de la comunidad. No nacen en ninguna montaña, en ningún pico, sino que nacen en la frontera de la comunidad y se pierde o desemboca en la siguiente comunidad. Llevamos 40 años queriendo borrar quiénes somos, y aunque somos un pueblo con una identidad muy sólida, pues las nuevas generaciones van creciendo sin saber prácticamente nada. Son generaciones que crecen desarraigadas, que crecen sin identidad, que crecen sin una vinculación a su nación. Y parece que lo de nación se ha convertido en un término casi de ultraderecha, de fascismo. Es una barbaridad. Ese es uno de los principales problemas que tenemos. De ahí se derivan otros muchos problemas. Tenemos, desde luego, un problema económico muy grave, porque llevamos lo que yo llamo 2 décadas perdidas en materia económica. La renta per cápita, la riqueza de cada español, de media, hoy todavía no ha llegado al nivel de hace 20 años, descontando la inflación. Hoy todavía no somos tan ricos como hace 20 años. Y eso es una barbaridad. Eso no se ha conocido en la historia contemporánea de España desde la Guerra Civil. Al revés, después de la Guerra Civil, España ha conocido un periodo constante de crecimiento. Y pongo mucho contexto. Hablo mucho de cómo hemos llegado hasta aquí. Pero incluso haciendo alusión a nuestra historia,
de una manera muy liviana, nada comparado a lo que se puede encontrar aquí en una clase de historia de este instituto, ¿no? Pero sí recuerdo que España, los españoles hemos hecho grandes gestas, pero muy grandes gestas, ¿no? Entonces uno se puede remitir a la Reconquista, ¿no? Y cuando uno piensa que hoy, no, es que los españoles, los chicos no se comprometen en un trabajo, no son capaces de durar un año, o una relación, ¿no? Todo es líquido, todo tal. Bueno, pues hay que acordarse que los españoles nos comprometimos en una guerra que duró casi 800 años. No está mal, ¿no? O cuando piensas en el descubrimiento de la conquista de América, que es una de las grandes gestas de la humanidad, que nos quieren contar que es un genocidio y no sé qué barbaridades, cuando es verdaderamente la forja de un imperio donde por primera vez, y yo creo que única vez, la metrópoli no tenía colonias, sino que tenía territorios ultramar. Territorios como son hoy Canarias o Baleares, que no están en la península, pero son parte de España, como uno más. Una de las cosas que más me divirtió ver cuando llegué al Congreso la primera vez era buscar si había habido algún diputado antes que yo con el nombre Espinosa de los Monteros. Ya había habido varios, al menos un par de ellos, pero uno de ellos era diputado por Guayaquil, por Ecuador. Es decir, que a diferencia de lo que pasaba con otros países, los territorios de España, uno y otro lado del Atlántico, componían la misma nación, tenían los ciudadanos los mismos derechos desde el principio, y en el caso del siglo XIX pues enviaban incluso diputados antes de la independencia. El artículo 1 de la Acción de Cádiz, exactamente eso, españoles de ambos hemisferios. De ambos hemisferios, así es. Bueno, pues esta es otra de las gestas que hemos hecho, ¿no? Derrotar a Napoleón, o superar una guerra civil, o reconstruir una nación destruida, o las infraestructuras que hemos hecho en los 90, o... Es decir, España ha hecho grandes cosas. En el pasado muy lejano y en el presente más contemporáneo que ustedes han conocido, hemos tenido grandes momentos. Y yo creo que estamos equipados y con talento suficiente para volver a hacer grandes cosas. Lo que pasa es que eso no se va a producir por generación espontánea. Hay que acometer algunas reformas, hay que hacer algunos cambios. Los primeros nosotros, por cierto. El cambio que tenemos que hacer, uno de los primeros es ser mucho más exigentes con nuestros políticos. Porque si pensamos... Yo voy a asumir que este auditorio no es muy de izquierdas, ¿eh? No creas, hay algo. Bueno, por si acaso, voy a ser prudente. Bien. Pero si no somos muy de izquierdas, tendemos a decir, es que en la izquierda a Pedro Sánchez se le perdona todo, ¿no? Nos miente y le vuelven a votar. Nos engaña o les engaña y le vuelven a votar. ¿Ya? Y de nuestro lado, ¿somos más exigentes nosotros con nuestros políticos, de verdad? ¿Hacemos responsables a los políticos de sus actos, de sus mentiras, cuando vuelven a presentar unas elecciones, o les volvemos a votar porque son los nuestros? Es decir, la izquierda se toma esto como el fútbol, ¿no? Yo soy del Betis aunque pierda. Ya, pero ¿y nosotros? ¿Somos mejores que ellos en esto? Bueno, es una reflexión que invito a que luego debatamos si quieren. Pero yo creo que es de las primeras cosas que tenemos que hacer. Ser más exigentes con nuestros políticos, sean del partido que sean. Segundo, los políticos tienen que acometer también algunos cambios. El primero, dirigido, en este caso y en este momento como estamos, para mí lo primero es restituir el Estado de Derecho. Es decir, lo que se ha vivido en los últimos 20 años, que es la llegada de Zapatero, la verdad, desde el 11M, para entendernos. El 11M es el día que cambia la historia contemporánea. Zapatero tiene una frase en el libro que le llamas directamente traidor. La traición de Zapatero. Bueno, es que es un traidor, es un don Julián, es de los personajes más nefastos de la historia de España. Y además, si lo tengo delante, se lo digo, porque no tengo ningún problema. Sánchez, por supuesto. Pero Sánchez es un aprendiz y es un continuador. A lo mejor es una exageración o una extensión de lo que trajo Zapatero. Zapatero es un traidor, entre otros, a su propio partido. Porque no olvidemos que es el que traspasa una línea que antes se consideraba una línea roja que nadie traspasaba. Que es el de ponerse de acuerdo, no ya solo con los separatistas y los golpistas, que es duro, O sea, que el PSOE se ponga de acuerdo con el PNV, con los separatistas de RC, sino con los terroristas que han asesinado a sus compañeros. Y que Pachi López, que ha llevado sobre sus hombros el cadáver de compañeros, que lo he visto, que ha enterrado a compañeros, luego se sienta con Bildu a negociar. Eso yo creo que ustedes ninguno lo haría. Sentarse con el asesino de sus compañeros, imagínense, su compañero de clase, o su compañero de trabajo, ¿no? Uno que ha asesinado a su vecino, de su propia comunidad de vecinos. Y luego usted se sienta con él a negociar en qué condiciones se forma un gobierno. Esas son líneas rojas que antes no se traspasaban. Entonces Zapatero, naturalmente, es un traidor a la nación, por supuesto, y a su propio partido. Y Sánchez lo mismo, elevado al cubo.
pero el origen, el iniciador, el que rompe con una serie de ideas que antes no se cuestionaban, es Zapatero. Me remito de nuevo a la historia reciente. En el año 96 se generan unas elecciones en las que José María Aznar gana, pero no con mayoría absoluta. Ustedes se imaginan que Felipe González hubiera dicho en ese momento, pues yo me alío con Batasuna, que era lo que era Bildu, me alío con RC, me alío con... y montamos un gobierno. Hubiera sido un escándalo, vamos, ni se le pasó por la cabeza. Al día siguiente dimitió y se fue a su casa. Este no. Este se alía con quien sea. Este mañana, si hace falta aliarse con el PP, con Vox o con el partido de Netanyahu en Israel, se alía. Es que le da igual. Entonces, estas son líneas que antes no se traspasaban. Y tenemos que ser mucho más exigentes. Antes hemos hablado del lenguaje, has dicho líneas rojas. Bueno, claro, es que son rojos. Yo hablo de la línea. Hay una cosa interesante en todo el libro que subyace, que es la guerra cultural. Es el triunfo de Gramsci, parece, ¿no? La pregunta que te quiero hacer es, primero, ¿cómo es posible que el mundo woke, esta guerra cultural, haya sido entregada completamente por la derecha y esté imperando, por utilizar una expresión suave, en las aulas y en los medios de comunicación? Esto yo creo que es de las nociones más importantes y, a su vez, más ignoradas o desconocidas o despreciadas por la derecha sociológica, política, económica de este país, ¿no? De España. Los votantes de la derecha tienen que decir, lo importante es la economía. Bájame los impuestos. No me gestióname bien esto. Sí, todo eso está muy bien y eso es necesario. Eso es lo que en matemáticas se conoce como una condición necesaria, pero no suficiente. Y me voy a tener que extender un poco, como cuando era político que hablaba mucho. Antes contaba las cosas muy rápido y ahora tardo un poco más en explicarlas. Hasta el año 89, el mundo estaba claramente dividido en dos bloques, ¿no? El bloque de la libertad, el bloque del capitalismo, el bloque de las democracias y el bloque del marxismo, del comunismo. Y, de nuevo, ustedes se acordarán, pero durante los años 60 y 70 y 80 nos machacaban los progres diciéndonos que al otro lado del muro se vivía mejor, había más igualdad, los ríos eran más limpios, eran más productivos, ganaban más medallas olímpicas, claro, porque se dopaban y utilizaban tecnología de alteración genética, pero en fin. Los progres de Occidente te vendían que al otro lado del muro se vivía mejor, que la carrera militar, que la carrera espacial, que los rusos eran capaces de hacer cosas con militares, no, que su arsenal militar, que su capacidad cultural, que el ballet ruso, lo que quieran. Y eso cundió y la gente se lo llegó a creer. Cuando cae el muro, el 8 de noviembre del 89, cuando cae el muro de Berlín, todo ese mundo se evapora, pero se evapora en una noche. Se evapora desde el momento en que miles de personas, sobre todo jóvenes, corren, pero todos corren al mismo lado. Porque nadie corre intentando escaparse del Berlín occidental para introducirse en el Berlín oriental. Y esa noche comienza la mayor derrota que ha conocido la izquierda probablemente en su vida, en su historia. Hasta el día de hoy, todavía no conocemos a nadie que arriesgue la vida en una balsa saliendo de Miami para ir a Cuba. Claro, la gente corre y escapa en la misma dirección. Y en el año 89, cuando cae el muro y vemos lo que hay detrás, y comprobamos que lo que hay es pobreza, miseria, contaminación, atraso, y sobre todo una depresión profunda colectiva en todos aquellos países que luchan por recuperar su libertad y, por cierto, hoy son los que más defienden los valores occidentales de la Unión Europea. En fin, no quiero tener eso todavía. En ese momento se considera que la izquierda ha sido derrotada. El marxismo como modelo ha sido absolutamente destruido. Fukuyama, un autor japonés, americano, habla del fin de la historia, porque la historia, en los 100 años anteriores, o desde Marx, se había definido como esa lucha entre un modelo y otro. Capitalismo y marxismo, libertad, marxismo, lo que queramos. Pero claro, ante la derrota evidente, sin paliativos de la izquierda, pues ya no va a haber más dicotomía, no va a haber más lucha entre un modelo y otro. La libertad se ha impuesto. Pues bien, la derecha creyó que la izquierda estaba... Cuando digo la derecha, entiendan, porque no es la izquierda. Creyó que la izquierda estaba noqueada, estaba en la lona y dejó la pelea, la dio por acabada. Pero no. La izquierda se levantó. Se levantó y se reinventó. Y para ello, en el libro lo voy contando, va utilizando las teorías de Gramsci, que es el fundador del Partido Comunista Italiano,
va utilizando lo que llaman la guerra cultural, la batalla de la hegemonía cultural. ¿Y qué es lo que hacen? Levantan banderas que nunca fueron suyas, que nunca fueron suyas, y las hacen suyas. Por ejemplo, el feminismo. ¿Quién defendía los derechos de las mujeres? Pues ya digo yo que en España la izquierda jamás quiso que las mujeres votaran. Porque decían, pero ya en la República, que si votaban iban a hacer lo que dijeran los curas, sus confesores, y entonces iban a votar a la derecha. Y por eso jamás quisieron que votaran las mujeres. Las que defendían el voto de las mujeres y la igualdad de derechos eran normalmente mujeres muy conservadoras. Si han visto ustedes Mary Poppins, la madre de la familia victoriana sale con su pancarta a protestar perfectamente vestida. Es una señora conservadora. ¿Quién defendía los derechos de las mujeres? Los países conservadores, no los países liberales conservadores, no los países comunistas. Pues cogen la bandera de los derechos de las mujeres, lo convierten en el neofeminismo, no para defender a las mujeres, sino para crear conflicto entre mujeres y hombres. Lo mismo que el machismo proponía de conflicto entre el trabajador oprimido y el empresario explotador. Como la lucha de clases va careciendo de sentido porque la explosión de la clase media hace que ya no haya ni tanto empresario explotador ni tanto trabajador oprimido, buscan nuevas maneras de confrontar. Mujeres contra hombres. Eso es el nuevo feminismo. ¿Quiénes son los que han conservado tradicionalmente el campo? Los que lo han preservado, los que trabajan en el campo, gente conservadora, los agricultores o los ganaderos que limpiaban los bosques y desbrozaban los montes y dejaban que sus animales pastaran y limpiaran aquello para evitar, entre otras cosas, incendios forestales, como los que hoy estamos viendo, porque los nuevos defensores del medio ambiente, que ahora son de izquierdas llamados ecologistas, han hecho todo lo contrario. Crear de nuevo una situación de conflicto entre campo y ciudad. Y los del campo no tienen ni idea, por lo visto, de cómo se preserva el campo. O sea, siglos de preservación no han servido para aprender, pero los ecologistas de aquí del barrio Chueca van a ir a decirles cómo se conserva el campo. Y la izquierda se hace con esa bandera. Y podemos seguir con lo que quieran. Pero ¿por qué la derecha se deja? Y la derecha se deja porque cree que ha ganado, y es, bueno, es la época posterior a Reagan, a Thatcher, de Juan Pablo II, y no da ninguna batalla cultural porque creen que no es necesario. Porque creen que lo importante es administrar bien la economía, los impuestos, el gasto público. No, que eso es necesario. Pero tú tienes que convencer, digo más, que entusiasmar a tu audiencia. Que el voto es una decisión irracional, completamente emocional. Por cierto, como lo es casi todas las decisiones que tomamos en la vida. Cuando uno va al supermercado, si tiene usted algún hijo que salga de casa por fin a los 30 o 40 años, el primer día que vaya al supermercado por su cuenta, o si se va unos meses fuera de Erasmus, el primer día que va al supermercado por su cuenta, las marcas que compran no es el detergente que lava más blanco, ni el más barato, es el que usa su madre, porque le recuerda a su casa. Si el niño va a comprar Nesquik o Colacao, depende de si en su casa su madre compraba Nesquik o Colacao. Porque las decisiones que tomamos son emocionales. Y en política lo mismo. En política llevamos 50 años votando a uno u otro en función de las emociones que nos producen. Suárez era considerado el hombre más guapo de España en su época. No el más listo, no el mejor político, el más guapo. Me cuesta creer que fuera el más guapo, de verdad. La derecha ha perdido la batalla de la percepción. Entonces, la derecha no ha dado la batalla de las ideas, la batalla cultural, la batalla de convencer de que nuestras ideas, que son mucho mejores, ¿cuál es el lema de este instituto? La verdad, la belleza y el bien. Esos tres valores son de la derecha. ¿Por qué no lo contamos? Podríamos hablar del crecimiento económico, de la prosperidad, de la riqueza distribuida. Yo creo que sí se cuenta. ¿Por qué la gente no se lo cree? Porque yo tiendo a creer que la derecha, los partidos políticos al menos no están. En España, por lo menos, no hablan de estas cosas. Les cuesta hablar de estas cosas. Citas a Esmirov y dices, en la mente de los que han sido programados por el marxismo no hay posibilidad de rectificación, ni siquiera ante la evidencia empírica. Esto es interesantísimo. Yo les recomiendo que vean. Bezmenov es un espía de la KGB que en los años 80 se pasa al otro lado. ¿Saben ustedes cómo en aquellos años había espías de uno y otro lado que se pasaban al lado contrario, ¿no? Y Bezmenov es un espía de la KGB que da una entrevista interesantísima. Está en YouTube, la pueden ver. La cito en el libro, pero es casi mejor verla en directo y además está traducida. Entonces Bezmenov, en una entrevista, la verdad que muy cutre, pero bueno, un set muy cutre y tal, pero le preguntan,
¿Y a qué se dedica la KGB? Dice, bueno, ustedes los americanos se creen que la KGB se dedica a cosas de espionaje y cosas tipo James Bond y esas cosas que les gustan a ustedes y tal. Y dice, algo de eso sí hacemos, ¿no? Pero eso no es, o no propone, o no supone ni siquiera el 15% de nuestra actividad. El 85% de lo que hacemos en la KGB, hablo del año 84, esta entrevista, ¿no? Año 84, antes de la caída del muro. El 85% de lo que hacemos es infiltración cultural. Infiltración cultural. Y dice que además se ve abiertamente que lo estamos haciendo. ¿O es que ustedes no ven que Jane Fonda es agente nuestro? ¿O es que ustedes no ven que Daniel Rojo lo hemos entrenado nosotros? ¿O es que ustedes no se dan cuenta de que Ted Koppel, el presentador de la televisión, de las noticias americanas de esos años, le hemos entrenado nosotros? Habla del 84. En nuestros días tú identificas algún líder nacional o europeo que dé la batalla de cultura. Sí, pero un momento, porque voy a lo que estabas mencionando. Lo que él dice es, hemos entrado en sus colegios, hemos entrado en sus universidades, hemos entrado en sus centros mediáticos, Hollywood, las televisiones, el mundo de la publicidad, hoy sería el mundo de las series, el mundo de las redes sociales. Y hemos configurado un marco mental para sus jóvenes, que una vez programados, aquí viene lo que tú estabas mencionando, que una vez programados, están programados de tal manera que aunque tú le enseñes la verdad, lo van a negar, porque están ya educados, formados, manipulados, para que nieguen incluso la realidad cuando la vean. Y entonces el presentador dice, bueno, ¿y cómo nos podemos recuperar de eso? Entonces dice, pues tienen que empezar de cero con una nueva generación, porque las que están ya educadas o infiltradas por nosotros no tienen solución. Eso es lo que dice Benvenor. Pero tú no crees que hay una reeducación. Bueno, lo que él dice es, tienen que empezar otra vez, pero se tarda 25 años. Y tienen ustedes que empezar, es que lo dice él, a educar en los valores de la libertad, del patriotismo, de la familia, los valores conservadores, los valores que han hecho de Occidente el mejor lugar para vivir del mundo. Indudablemente, el mejor. Hay otras civilizaciones, sí, pero es que esta es mejor. Pero las demás son respetables, sí, son todas muy respetables. Pero es que esta es la mejor. ¿O ven ustedes que la gente coja un cayuco para correr hacia Marruecos? ¿O los flujos migratorios de Europa se van hacia el Medio Oriente? ¿Por qué viene todo el mundo a Occidente, concretamente a Europa? También a Estados Unidos. Porque es el mejor sitio. ¿Y por qué lo es? Por los valores que mal que bien, cada vez peor, hemos conseguido preservar. Y tenemos que hacer un esfuerzo muy claro, primero, de identificar esos valores. Segundo, de explicárselos a nuestros jóvenes y a nuestros conciudadanos en general. Porque si no, los vamos a ir perdiendo. Y se pierde de muchas maneras. Se pierde la batalla cultural, se pierde la batalla política y, por cierto, esto abre todo un nuevo capítulo, se pierde con la inmigración masiva descontrolada. Naturalmente, que es uno de los objetivos de la izquierda en general, pero muy específicamente de la izquierda en España y en el resto de Europa. Una pregunta sobre, porque en tu libro mencionas la inmigración, pero en tu libro no he visto ningún plan sobre natalidad. Sí, hablo de ello. Un poquito, sí. Pero, hablo de ello, pero porque poco. la inmigración no existiría si la natalidad fuera suficiente, ¿no? O sea, existiría de otra forma. No me refiero en España solamente. Sí. No, el problema de natalidad es gravísimo. España tiene la tasa de natalidad más baja del mundo. Solamente después del Estado Vaticano. Vamos, un poquito mejor que el Vaticano. Y simultáneamente tenemos... Pero el Vaticano tiene vocaciones, otra forma de crecer. Sí, pero de natalidad andan peor que nosotros. Simultáneamente tenemos un dato muy bueno y uno que vamos a disfrutar todos, si Dios quiere, y es que tenemos la mayor esperanza de vida del mundo. Esto es una gran noticia. Además es un indicador de muchas cosas buenas. Una esperanza de vida, una nación donde la gente vive muchos años. Es indicador primero de que es un país que vive en paz, ¿no? Porque la esperanza de vida en Ucrania pues ha caído mucho. Segundo, que es un país razonablemente seguro. Tenemos algunos problemas de seguridad ciudadana, pero dentro de lo que cabe, seguimos siendo un país razonablemente seguro. Si ustedes ven la esperanza de vida de El Salvador, se ha disparado, porque han acabado con décadas de auténtica inseguridad. Tercero, que tenemos un sistema sociosanitario que no está mal. Y cuarto, y muy interesante, me voy a desviar un poquito, pero me parece interesante, hay un estudio de Harvard que indica que después de muchas décadas de estudiar a las sucesivas generaciones de niños que han nacido, crecido y muerto en Boston, en el entorno de Harvard, concluye que el mejor indicador de esperanza de vida no es ni la riqueza ni la pobreza del individuo, ni su formación académica, sino la cantidad y calidad de relaciones sociales que se tienen. Es decir, si uno tiene familia, si uno tiene vecinos, si uno tiene amigos, si uno tiene compañeros de trabajo con los que interactúa, gente que se preocupa por uno y por los que uno se preocupa, más allá de que sea bonito o feo, que es muy bonito,
Eso te alarga la esperanza de vida. Es increíble. Lo que más. Pero más que una alimentación sana, pero más que hacer deporte, pero más que tener dinero, más. Lo menciono porque en esto España es absolutamente singular. Somos un país donde todavía mantenemos muy buenas relaciones sociales, muy buenas relaciones familiares, tenemos relación con nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros abuelos, nuestros nietos. Esto no es igual en todo el mundo, ¿eh? Ustedes no se crean que esto es tan fácil. Estados Unidos, por poner un ejemplo, he vivido muchos años, se forma una familia en Colorado, donde los niños crecen con la familia, a los 18 se van a la universidad. Vuelven una vez al año, ni siquiera en Navidad, Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. El resto del año están en la universidad. Cuando acaba la universidad, los niños se van a trabajar a Nueva York o a California. Si son financieros, a Nueva York. Y si son tecnológicos, a California. Y siguen viniendo a casa un fin de semana al año. Y cuando los padres ya están con el nido vacío, con lo cual, de aquel núcleo familiar que nació y creció en Colorado, no queda nada. Porque los abuelos están en Arizona, los padres en Florida, de los primos no se sabe nada porque se han ido a Utah. Eso sí, no. Género, ¿por qué? Porque sexo es lo que se te asigna al nacer. Pero según la manera de escribir la historia de izquierda, ahora lo que tenemos es género, porque uno puede decidir, ojo, el género es autopercibido. Para que vean ustedes que esto no solo proviene del mundo de izquierda, les diré que en la Asamblea de Madrid, en la Comunidad de Madrid, que lleva 25 años gobernada por el mismo partido, se aprobó y nos costó a los que estábamos en esto un triunfo, pero un triunfo, cambiarlo. Pero se aprobó hace 8 años una ley que decía, que arrancaba en el preámbulo diciendo que el género es autopercibido. Autopercibido. ¿Insisto? Gobernaban los que gobiernan ahora, los mismos. La anterior presidenta, pero los mismos. Bueno, es que esto nos lo hemos tragado como sociedad durante muchos años. Pero vuelvo a lo que estás preguntando. Claro, el péndulo está empezando a cambiar. Y cambia muy significativamente con la llegada de Trump, que es un personaje complejo, poliédrico, que no vaya a defender en su totalidad, que entiendo que tiene muchas aristas que son muy discutibles, pero en esto es indudable que le ha pegado un guantazo al mundo woke, que ha cambiado, pero vamos, en 6 meses, 8 meses que lleva en el poder, ha sido realmente espectacular. Simultáneamente tenemos en Italia, efectivamente, a Giorgia Meloni, que creo que es un ejemplo. Por eso ustedes no leen nada acerca de ella en la prensa, porque lo está haciendo verdaderamente muy bien. Y por tanto, no se oye nada de Meloni, que es para mí la líder europea más interesante del momento. Quizá la única, no la más, sino la única interesante de este momento. Y luego hay cosas peculiares, que también juegan su batalla en Argentina, Salvador es una cosa muy compleja, pero que tiene también algunas ramificaciones interesantes. Y en España, pues ha costado mucho. Ha habido, bueno, yo formaba parte de un partido, yo soy fundador de un partido que creo que sí que ha hecho una labor muy importante de batalla cultural, pero que creo que se ha visto muy solo y que se ha visto muy caricaturizado y que últimamente va por unos caminos que son más difíciles de defender. Pero en fin, esa es otra historia. Pero empieza a haber algo de cambio. Pero este cambio hay que fomentarlo, hay que apoyarlo, hay que darle fuelle, y no solo de esos partidos políticos. Estoy de acuerdo contigo, esta edad cultural, no solamente el mundo woke, también creo que la anglosfera ha creado problemas que la hispanosfera tenía solucionados. Es mi opinión sobre esto. Entonces, una pregunta. Pero eso me interesa, contar un poco más. No, pero ya que estamos aquí... No, es verdad, la anglosfera ha creado problemas que la hispanosfera teníamos solucionada. La familia, la natalidad, las relaciones personales, las relaciones sociales, la plaza, el encuentro, los afectos, el cariño, el tocarse. ¿Tú te imaginas a un Soriano diciendo tu vi o no tu vi? Lo digo en serio, la anglosfera ha creado problemas que la hispanosfera teníamos solucionado. Esto sería interesantísimo, que si viniera mi mujer, os contaría. Mujeres, Rocío Monasterio es arquitecto y es urbanista. Y has dicho una cosa muy interesante. La plaza. No se pueden ustedes imaginar, quizás sí, no lo sé, hasta qué punto el urbanismo, fíjense qué cosa, el urbanismo puede influir en la manera en que nos relacionamos. Y por un ejemplo muy sencillo, en la plaza, en una ciudad mediana española, que también en Madrid, vamos, esta plaza, te he aparcado el coche aquí en la plaza de Olavide y ya había arriba familias, niños jugando, gente tomando una Coca-Cola, o sea, eso genera tejido social. Frente al urbanismo, efectivamente, de algunos países anglo, por ejemplo, Estados Unidos, he vivido, que es que tú vives en un pueblo y coges el coche para todo, para ir al cole, para la compra, para ir a clase de ballet,
para absolutamente todo. Y vives en una casa bonita, grande, llena de electrodomésticos, muy moderna, no sé qué, pero solo y aislado. Y efectivamente genera una dinámica muy distinta. Vuelvo a lo que decía, España tiene una gran fortaleza en la cantidad y calidad de sus relaciones sociales y especialmente en las familiares. Sí. Leyendo tu libro parece que tienes la solución a los problemas, ¿no? ¿Te gustaría ser presidente del gobierno? No. No está bien pagado, lo sé, pero... No, pero eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Bueno, no sé si estoy cualificado para eso. Eso es un trabajo. Hay otros que tampoco están cualificados y han llegado. La solución es un problema de otro tipo. Pero, no, lo que sí me gustaría ser parte de un gobierno. Es que, bueno, lo que me gustaría de verdad es que se implementaran algunos de estos cambios. No digo que yo tenga solución a todo. Lo que digo es que, en realidad, lo que hago en el libro y lo que espero poder hacer a partir de ahora en Atenea es reproducir ideas que no es que sean mías, sino que hemos comprobado empíricamente que funcionan mejor que otras. Es decir, que la libertad funciona mejor que la planificación, esto es indudable. Que en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito personal, en el ámbito político, es indudable que estas ideas son mejores casos. Pero mejores, no es que sean comparables, no, es que son estructuralmente mejores. Y por tanto, creo que estas ideas son las que tenemos que poner en práctica si queremos que España vuelva a crecer, vuelva a ser una potencia, vuelva a tener... vuelva a generar un contexto en el que a todo el mundo le vaya un poco mejor. Porque a mí, y vuelvo al tema de clase media, me preocupa extraordinariamente cómo se ha depauperado la clase media. A mí me preocupa mi vida, yo estoy bien. Son las 5 y no he comido, como decía Pedro Sánchez, yo estoy bien. Mis hijos les va a ir bien, porque les he formado, les he educado, tengo la capacidad, afortunadamente, de darles una buena formación escolar, universitaria, les va a ir muy bien. Pero me preocupa mucho su generación, porque yo no quiero que mis hijos crezcan en un entorno, en una España o en un Madrid, donde a ellos les va bien, pero a los demás les va mal. Prefiero, no quiero que crezcan en un México, en una ciudad de México, donde tienes que ir con escoltas, donde tienes que ir con cuidado, donde no puedes pasar por la calle con un reloj, donde te pueden asaltar en cualquier momento, donde hay pobreza, ¿no? Yo no quiero eso. Yo prefiero que mis hijos les vaya bien, no hace falta que sean extremadamente ricos, que les vaya bien, pero que le vaya bien a su generación entera. Me interesa, me preocupa, me parece necesario que España recupere esa clase media acomodada que sabe que trabajando, no porque el Estado te lo regala, sino esforzándote, trabajando, estudiando, formándote, tenga premio. Porque hoy en día no lo tiene. Yo veo lo que ganan los chicos que se ponen a trabajar hoy con una buena formación y de verdad que ganan muy poco. En algunos casos, yo empecé a trabajar hace justo 30 años. Mi primer sueldo fue en septiembre del 94. Yo empecé a trabajar en una compañía, se llamaba Restaurantes en Ollez del Oite. Si yo comparo lo que yo ganaba en el año 94 con lo que comparan los chicos, lo que ganan los chicos equivalentes a Ollez del Oite, pues yo ganaba 155.000 pesetas, que son casi 900 euros, y desde hoy deben ganar 1.400. Después de 30 años. Probablemente yo ganaba el triple en términos reales que lo que ganaban ellos. Y voy más allá. Es que en mi época, cuando entrábamos, entrabas de machaca y le metías muchas horas, pero veías que los chavales que te sacaban 4 o 5 años estaban prosperando y se casaban y se compraban un piso. A lo mejor uno tenía un hijo que ya, joder, tú veías un camino, ¿no? Pero yo veo que los de ahora, a los que tienen 4 o 5 años más, no les ven mucho mejor colocados de lo que están ellos mismos. Eso genera unas dinámicas y unas dinámicas de frustración, claro, de desapego. La mayor frustración de la gente joven, que también lo tocas en el libro, es el problema de la vivienda. Es un problema estructural de España desde el 76. No quiero entrar en toda la obra social que se hizo durante el programa de vivienda de protección oficial, pero prácticamente el problema de la vivienda ha sobrevolado todos los gobiernos que ha habido en la democracia. Bueno, yo creo que se ha agravado extraordinariamente en los últimos 20 años, ¿no? Y especialmente con los flujos migratorios. 2 tipos de flujos migratorios. Los de extranjeros que llegan a España y los españoles que se concentran en los centros de grandes ciudades. Y esto pasa no solo en Madrid. Yo creo que en Cantabria lo que hay es una desaparición de la gente de ciertas ciudades que se han desindustrializado, que se han... Torrelavega, por ejemplo, que era una ciudad pujante, creciente. Cuando cierran las fábricas de la industria, la gente se va. Y Torrelavega hoy tiene barrios peligrosos porque están... primero fueron abandonados y luego fueron tomados por un tipo de inmigración que no es la que España necesita.
Y hoy es una ciudad peligrosa, pero además con un problema de natalidad o de población. Y sin embargo, Santander es una ciudad que crece. Y esto pasa en muchas provincias. La gente tiende a concentrarse en núcleos urbanos, tiene mucho sentido, donde hay más trabajo, más oportunidades, más capacidad de desarrollo. Pero el de la vivienda es un problema interesante, porque el de la natalidad, por ejemplo, es un problema muy difícil de resolver. De verdad, muy difícil. Hay que poner a corto plazo todos los medios y requiere... Yo lo he estudiado mucho, he estado en la Fundación Renacimiento Demográfico como patrono, hemos mirado mucho. Hay pocos casos de éxito de revertir eso. Tiene que ver con un cambio cultural, por eso es difícil. Pero la vivienda es un problema puramente político. Pongo un ejemplo. No sé si ustedes han subido alguna vez a las torres, las 4 torres, ¿no? Los rascacielos que hay un poco más al norte de Plaza Castilla. Si uno sube ahí y mira un poquito más al norte, estamos en Madrid, ¿eh? Estamos en un centro financiero de Madrid. Y tú miras por la ventana y lo que ves delante es un descampado. Pero un descampado, plano además. No es un bosque frondoso con un río que hay que preservar. Un descampado, que no tiene ningún tipo de interés medioambiental, ¿vale? O sea que hay terreno, pero hectáreas de terreno, ¿eh? Vale. Segundo, yo me pregunto, ¿en España sabemos urbanizar y construir? Hay cosas que a lo mejor no sabemos hacer microchips, pero urbanizar y construir sí sabemos. En España tenemos promotoras, otra cosa no, pero promotoras inmobiliarias hay unas cuantas. En España tenemos demanda, joder, si hay una falta de 1 millón de viviendas, como mínimo, pues parece que hay demanda. Y en España tenemos financiación, joder, si tenemos las hipotecas más baratas del mundo, que esta la banca no lo cuenta suficientemente. O sea, que tenemos suelo, tenemos demanda, tenemos constructoras, tenemos capacidad de promocionar o de promover viviendas. ¿Y tenemos financiación? ¿Cuál es el problema? Pues el problema son los políticos, que tardan 35 años, como mínimo. 35 años. Es que, claro, esto cuando voy a la universidad lo explico, no... Digo, es que esto empezó a hablar de Manzano. Y se me quedan muy... Pues no sé quién es. A ustedes sí se lo puedo explicar. Os está llamando mayores. Bueno, los que tienen mi edad o más, se acordarás, ¿no? Esto, en Madrid, Nuevo Norte, el desarrollo urbano Chamartín, tenía ya 4 nombres distintos, porque van cambiando. El desarrollo, que es la prolongación de la Castellana, que es una cosa tan obvia, lleva 35 años y todavía no han puesto el primer ladrillo. Todavía no han puesto el primer ladrillo. Ay, la verdad, es un problema puramente de voluntad política. Claro, tiene que ver con la complejidad de la administración pública que hemos creado. Comunidad de Madrid, Ayuntamiento, Confederación Hidrográfica de no sé qué, el Gobierno de España, el Ministerio de Vivienda. O sea, mucha gente opinando y poca gente ejecutando. Si hubiera voluntad política y alineación de intereses, si a la gente de verdad le importa, a los políticos y funcionarios, de verdad les importara la vivienda, en 6 meses eso se planifica, se urbaniza, se prepara, se lotea, se subasta, se vende y las promotoras y constructoras se ponen a construir como locas y ahí se hacen, no quiero exagerar, pero vamos, 100.000 viviendas que acogen a 400.000 personas sin ningún género de dudas. Y en una legislatura se podía hacer, desde el plan hasta la entrega de viviendas, en 4 años a tiempo de sobra. Pero no hay ni voluntad política real, ni coordinación entre los distintos estratos de la administración pública para hacerlo. Y esto es un problema que sí se puede resolver. O sea, la natalidad es dificilísimo, es un cambio cultural. Esto es voluntad política. Hace pocas semanas se dio a conocer a un miembro de aquí en el aula la Fundación Atenea, Centro de Pensamiento. ¿Con qué objetivo lo creaste? Pero cuando escribí el libro, que como digo, la mitad es un poco análisis de cómo hemos llegado hasta aquí, qué situación estamos, y la segunda mitad son propuestas, para ciertas cosas empecé a pedir opinión a gente experta, ¿no? Y el libro, bueno, pues es una primera aproximación a algunas soluciones. Pero me di cuenta de que en España hay mucho talento, especialmente, no solo en el sector privado, también lo hay en la alta administración, ¿eh? Hay que romper una danza por los altos funcionarios del Estado, que tenemos gente muy competente, diplomáticos, técnicos comerciales, abogados del Estado, en fin, inspectores de Hacienda, eso sí que es un buen inspector de Hacienda. Tenemos bastante nivel. Pero también en el sector privado hay mucha gente con enorme capacidad, con enorme talento, que no tiene ningún deseo de aproximarse a los partidos políticos porque queman. Les podría contar historias que no, para no dormir, pero en fin, lo saben y no se aproximan. Sin embargo, me ha parecido que a través de una entidad sociocivil como es Atenea, pues tenemos la capacidad de llegar a gente experta
que nos puede ayudar a preparar informes sectoriales serios, bien elaborados, por gente que conoce el tema. Por ejemplo, el tema de vivienda podría ser un ejemplo. El tema de vivienda, de la sanidad, de la justicia, de la defensa, de lo que sea. Preparar unos informes sectoriales serios en los que de nuevo se haga un 50% de análisis de la situación en la que estamos y un 50% de propuestas para mejorar la situación. Y que cada mes vayamos haciendo un papel. Y ese papel lo vayamos presentando. Por ejemplo, el primero, y para mí más importante, el que es previo a cualquier otra situación, el que es sin condición sine qua non, es el de la recuperación del Estado de Derecho. En los últimos años, nuestra democracia, nuestra calidad democrática se ha visto severamente afectada. Tenemos que recuperar nociones básicas que es que antes no se discutían: la separación de poderes, la independencia judicial, el prestigio de las instituciones, que la Fiscalía no dependa del gobierno, en fin, cosas que son de primero democracia, ¿no? Bueno, la recuperación de la seguridad jurídica, ¿no? La igualdad ante la ley, ¿no? Es que son cosas... Bueno, pues esto es lo primero. Pero recuperar todo eso pasa por cambiar de gobierno en España. Por supuesto. Entonces mi pregunta es, ¿tú crees o desearías o te gustaría que Vox y PP estuvieran juntos como programa electoral o como función electoral para cambiar el gobierno? Bueno, esto hay que ser muy cuidadoso porque si ya se me enfadan mucho y tal. Yo creo que es necesario que se pongan de acuerdo. No necesariamente que concurran juntos. No necesariamente no es necesario que concurran juntos, y de hecho, cuando hemos concurrido por separado, ha sido cuando hemos conseguido cosas que parecían imposibles y que bajo unas solas siglas nunca se consiguieron. Por ejemplo, las elecciones de diciembre del 2018 al Parlamento andaluz, después de 45 años de socialismo, se consiguió cambiar gracias a que fuimos por separado, porque evidentemente durante 45 años íbamos o era un solo partido, no se conseguía. Y habiendo obtenido el PP el peor resultado de su historia, repito. En diciembre del 18 el PP obtuvo el peor resultado de su historia. Y sin embargo, gracias a que se acudió por separado, es decir, que se acumularon distintos sectores políticos, se pudo agregar y se pudo proclamar a Juanma Moreno presidente de la Junta de Andalucía. Hecho histórico, porque era la única comunidad autónoma que nunca había cambiado de signo. Incluso el País Vasco había tenido un breve momento donde fue presidente el ínclito Pachi López del PSOE. Bueno, concurrir juntos no es necesario en el conjunto español. Es discutible si en algunas comunidades o en algunas provincias se tienen que presentar los dos. ¿No que hay una mayoría natural conservadora que busca una unión de los dos partidos? Pero, si entramos ya a fondo, yo te diría que mi opinión es que van mejor por separado en aquellas provincias donde se reparten suficientes diputados como para que entren los dos, y sería mucho más sensato que se pusieran de acuerdo en las provincias donde hay uno que no va a entrar. Es que por ese uno, por ese dos o por ese tres... Si uno mira las 4 provincias gallegas o las 3 vascas o 2 de las catalanas o la Navarra, en fin, o sea, esos sitios donde es discutible. Pero no quiero entrar en eso y no quiero sobre todo dar lecciones a Vox y al PP, pero lo que sí, que es lo que es necesario. No son elecciones, pero desde la fundación se puede sugerir. Lo que sí vamos a sugerir, y como digo, cada mes vamos a hacer un papel, pues si después de 12 o 18 meses no se han convocado elecciones, tendremos 12 o 18 papeles sectoriales serios, con propuestas serias, que conforman pues lo que puede ser la base o el esqueleto de un programa o de una propuesta electoral. Y se la ofreceremos a los dos con el propósito de que la hagan suya. Y creo que lo que vamos a proponer en estos papeles, desarrollados por gente seria, además gente que no está pensando en el corto plazo, porque el problema del político, y esto no es comprensible, es justificable, es que el ciclo electoral siempre te marca. Incluso el ciclo informativo, que es diario. O sea, antiguamente el ciclo informativo eran 24 horas. Ahora ya con redes sociales, yo cuando bajaba una rueda de prensa desde la 7ª planta donde estábamos, en lo que bajaba en el ascensor y me incorporaba al atril, iba con el móvil encendido por si en esos 3 minutos había pasado algo para tenerlo preparado. Porque es que en 3 minutos te cambia el mundo, ¿no? En 3 minutos de repente hay una declaración, o hay un incendio, o hay una tragedia, o hay cualquier cosa en el mundo, ¿no? Pero el ciclo electoral, que uno piensa, son 4 años. Pues es que no son 4 años. Porque todos los años hay elecciones. Todos. En el 18 hubo andaluzas, en el 19 hubo generales, y luego municipales autonómicas, y luego también en el 19 repetición de generales, y en el 20 hubo catalanas, y luego hubo vascas, y luego hubo gallegas, y en el 21 y cuando no son europeas, y todos los años hay un ciclo electoral. Por tanto, ¿qué genera eso? Pues que el político, sobre todo el líder político, no puede, es muy difícil que esté pensando a 5 o 10 años vista. Inmediatez. Porque claro, la inmediatez es, contesto hoy a lo que ha pasado hoy, y como mucho pienso en el siguiente ciclo electoral,
que ya les digo yo, este año todavía es el primer año, en los últimos 8, que no ha habido elecciones, cosa sorprendente. Pero ya tenemos para el 26, como tarde, Andalucía y Castilla y León. Luego vuelve a empezar a decir. Tiene una pregunta algo delicada, que en el libro no lo he visto reflejado y tampoco en el programa de Atenea, y es tu opinión sobre la situación actual de la monarquía, del rey. Es decir, estamos viendo desde todas las instituciones cómo se está de alguna forma difamando la imagen del rey, perjudicándola. El rey tampoco parece que haga públicamente una toma de posiciones, y esto está poniendo en cuestión en gran parte, por la izquierda por supuesto, pero también por parte, no solo de la derecha, de ¿para qué queremos este rey? ¿Para qué queremos esta monarquía? Perdona que te pregunte de esta forma también. Cuando yo escribí el libro no se me había ocurrido que esto podía ser cuestionable, ¿no? Empecé hace más o menos un año. Pero efectivamente es lamentable. Y eso es cambio de forma de Estado, es otra cosa ya, sí, toma más. Sí. Es lamentable que ya no es solo de un lado, sino también del otro, el ataque que se está haciendo a la corona. Y yo les ofrezco algunas reflexiones al respecto, ¿no? La institución de la corona o de la monarquía se puede decir que es algo obsoleto, que es anticuado, y indudablemente lo es. Es algo que no se podría inventar hoy. Si creáramos una nación nueva, sería imposible crear una monarquía, porque nadie se pondría de acuerdo en elegir a una familia que, por designación divina, ¿no? Se fuera sucediendo en el trono. Pero es que esa es una de las fortalezas que tiene. Que es una institución que es permanente, con independencia de los vaivenes políticos del país. Y esto tiene algunas grandes ventajas. La primera es que hay muchos, pero muchos países de nuestro entorno que tienen la misma figura. Y por tanto es una ventaja competitiva cuando nos relacionamos con Gran Bretaña, con Holanda, con Noruega, con Suecia, con los países de Medio Oriente, las monarquías de los Emiratos o de Arabia Saudí, con la corte imperial japonesa. Es decir, hay bastantes países en el mundo muy interesantes para España, y esto ha resuelto, créanme, muchos problemas para España en el pasado, cuando esas relaciones se aprovechaban. Marruecos es el ejemplo más claro, donde en una etapa anterior, donde los presidentes de gobierno entendían la capacidad, la función, la suerte de tener un elemento que podía ayudar a generar un clima de entendimiento cuando había tensión, nos ha resuelto, créanme, muchos problemas. La monarquía en España ha sido también, y esto se cuantificó el año pasado, un generador de actividad económica valorada en miles de millones de euros, que de otra manera no se habrían podido dar en el conjunto del mundo. Porque la monarquía abre mercados, te introduce en sitios donde de otra manera es muy difícil llegar, te facilita encuentros. Yo lo he visto. Yo he visto en el Palacio Real cómo el rey trae a otro monarca y le presenta, pues mira, ¿te interesa conocer a esta persona que está licitando un contrato? Oye, ¿quieres conocer a esta otra persona que es la presidenta de una empresa que te puede venir muy bien? Y se generan relaciones y se generan oportunidades que de otra manera es muy distinta. ¿Puede un presidente de gobierno hacer lo mismo? Sí. Estoy de acuerdo contigo que la monarquía es una diplomacia permanente. Pero es una diplomacia permanente y tiene ventajas increíbles. Ya concluyo Vamos, te digo, de las 10 naciones con la mejor redistribución de riqueza del mundo, 7 son monarquías. Pues, funciona como pues es bastante buen indicador. Antes de pasar el micrófono a los alumnos, me gustaría hacer una pregunta muy rápida y un sí o un no. ¿Vas a volver a la política? No. ¿Conoces el cumple? Lo dudo. Perdón, no es un cumple. No a corto plazo. Ya veremos. Cuando sea muy mayor ya veremos. Bueno, pues si os parece, pasamos el micrófono a los alumnos que queréis o queráis hacer alguna pregunta en concreto. ¿Alguien quiere preguntar? Podéis levantar la mano porque se vuelve. Sí, voy. Ahí estoy. Gracias. De cara a las próximas elecciones, con un presidente capaz de cualquier cosa, que en mi opinión ya está comprando votos, nacionalizando a cientos de miles de inmigrantes, contratando o ampliando la administración pública a cientos de miles de personas, siendo capaz de todo, ¿sería posible que robara las elecciones? Gracias. Esto lo oigo mucho y, bueno, vaya por que yo no soy un experto en proceso electoral, pero
Yo lo veo difícil. Difícil, les explico por qué. En cada colegio electoral, quizá ustedes hayan sido vocales o presidentes de alguna mesa, en cada colegio electoral hay varias mesas, y en la mayoría de esas mesas, o por lo menos en la mayoría de los colegios electorales donde hay más población, suele haber la presencia de los delegados o los apoderados de distintos partidos. Cuando se hace el recuento de votos, están delante ciudadanos elegidos al azar y esos apoderados de las distintas plataformas políticas. Y cada uno de ellos toma constancia o levanta acta de lo que se ha contado en esa urna. Las papeletas luego se destruyen y las actas, donde ha quedado firmado lo que ha pasado ahí, son las que se llevan a la Junta Electoral Provincial o Central, donde se hace luego el recuento oficial. Por cierto, durante muchos años este último procedimiento no se hacía. Se empezó a hacer cuando Vox empezó a exigirlo tras las elecciones del 2018 en Andalucía. Ahora sí se hace. Es decir, lo que ustedes ven en la noche electoral, ese recuento que es tan rápido que hace Indra, en cuestión de horas tenemos los resultados, es un adelanto provisional. Un adelanto provisional. Porque el recuento oficial se inicia la mañana siguiente. Ya, insisto, no hay papeletas, sino actas. Pero como digo, esas actas que reflejan lo que ha pasado en cada mesa, normalmente, o en una gran proporción de mesas, han sido previamente vigiladas por el apoderado del PP o de Vox o de lo que sea. Y a ellos, los partidos también hacen su propio recuento. Entonces, ¿se pueden equivocar en el recuento de una mesa? Puede pasar. Pero es altamente improbable. ¿Dónde es donde yo no me siento muy seguro? El voto por correo. El voto por correo. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque ese voto queda depositado en unas oficinas de correos distribuidas por toda España que a las 8 de la tarde cierran y abren al día siguiente. ¿Y qué pasa durante esas 11 horas? No hay nada, no pasa nada. Ya, o sí, no lo sé. Mientras que el voto depositado en una urna, o sea, está en una urna para que no se pierda en ningún momento la cadena de custodia, ¿no? Tú depositas la urna es transparente para que se vea que el voto está ahí y nadie se ocurre sacar un voto de ahí. Y seguro que las sacas de correos tampoco, seguro. Pero no lo sé. Porque son muchas oficinas, no hay nadie vigilando. No lo sé. Segunda cosa que me preocupa. Ese voto, cuando llega el momento de abrir las urnas, ese voto se mete, antes de empezar el recuento, se mete dentro de la urna y se mezcla con los demás. ¿Por qué me preocupa esto? Pues a mí me gustaría más que el voto por correo se contara por separado. ¿Para qué? Pues para que comprobáramos que estadísticamente sigue la misma distribución que el voto de la urna. Es decir, si tú eres un vecino de la calle Ponzano y votas en una cierta mesa y toda la calle vota de una cierta manera, los que han votado por correo, que también viven en la calle Ponzano, estadísticamente es muy probable que voten de manera parecida. Si votan 9.000 vecinos en persona y 1.000 vecinos por correo, lo más probable es que la distribución de votos sea prácticamente igual. Pueden haber ligeras variaciones. Pero, hombre, es muy raro que justos que salen de vacaciones sean de derechas o de izquierdas, ¿no? Lo normal es que los 9.000 reflejen una distribución muy, muy parecida a los otros 1.000. Y si se contara por separado, pues estaría más tranquilo, porque iríamos comprobando que en cada mesa electoral y en cada colegio electoral la distribución de votos de los que han votado presencial se parece mucho a los que han votado por correo. ¿Tengo pruebas de que esto es...? No, si tuviera pruebas, lo hubiera denunciado. ¿Me gusta ese sistema? A mí no me gusta. A mí no me gusta. Y ya para rematar la respuesta. ¿Eso condiciona unas elecciones? Probablemente no. Pero donde están las cosas muy, muy, muy apretadas, y es la selección en la que estamos. Piensen ustedes que en el año 2023 las elecciones se decidieron por 50.000 votos. 50.000 no es nada. No es nada. Distribuidas entre 7 provincias. Pero son 50.000. O sea que hay provincias donde por 1.000 o 2.000 votos el último escaño puede ir de un lado a otro. Entonces, si hay una victoria aplastante de un lado, yo creo que no hay manera de trampear. Esto es como en el fútbol, ¿no? Si ganas 3-0, si metes 3 goles, por mucho que te piten un penalti en contra, podrá ser 3-1. O te hacen 2, podrá ser 3-2. Pero si tú metes 3 goles y no te meten goles los contrarios, por mucho que los árbitros ayuden,
tú ganas el partido. A lo mejor lo ganas 3-2 en vez de 3-0. Y en las elecciones, si tú arrasas porque vas con un proyecto ilusionante y movilizas a la gente y generas un movimiento de apoyo entusiasta, pues ahí es muy, muy difícil que te puedan hacer una trampa que te cambie. Pero si está muy apretado, unos pocos cientos de votos en una provincia te pueden cambiar el resultado de esa provincia de un lado a otro. Sí. Sí, de hecho lo hemos visto alguna vez, estas últimas elecciones, por ejemplo, o las anteriores, con el voto del censo extranjero. Cuando una provincia ya se había distribuido, el voto extranjero llega bastante más tarde, o se cuenta bastante más tarde, y de repente resulta que el voto extranjero pues, es más conservador. Eso sí puede pasar. Y como el último diputado se había decidido por unos pocos cientos de votos, cuando llega el voto de los gallegos, por ejemplo, pues en esa provincia cambia el último escaño y se lleva hacia el otro lado. Así que la respuesta es fácil amañar las elecciones? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Es imposible? Yo creo que no. Amañar. Es imposible, puede quitar amañar. Arañar unos votos aquí y allá no es imposible. Si uno gana por goleada, no hay nada que hacer. Si está muy justo, en definitiva, no voten por correo, voten presencial. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Yo querría hacer una pregunta. Primero quiero darle las gracias por la claridad expositiva, que eso siempre es un placer. Y luego quiero preguntarle si la Fundación Atenea contempla entre esos papers que quieren hacer alguno relativo a la educación, al sistema educativo. Y respecto de esto, para que podamos dar la batalla cultural, el modelo educativo que a usted le parecería adecuado sería uno más enfocado a resolver cuestiones de carácter económico, es decir, a fabricar empleados del futuro, o sería un modelo educativo que se basase más en ese fulcrum, no me acuerdo cómo son, bello, verdad, bien y belleza. Gracias. Gracias. Pues depende si estamos hablando de la formación escolar, primaria y secundaria, o si estamos hablando de la formación profesional y la formación universitaria. Si estamos hablando de esto último, y especialmente si estamos hablando de formación profesional, desde luego que yo haría enorme énfasis en conectar la formación que se ofrece en el ámbito de la formación profesional con las necesidades de las empresas, siguiendo el modelo que se hace en Alemania, la formación dual, donde el programa lo marca la propia empresa. Por ejemplo, en Alcalá de Henares hay una fábrica impresionante del sector de la defensa, que empezaron siendo unos torneros que se fueron sofisticando y hoy es una fábrica importantísima, tan importante que la familia propietaria se ha hecho con el control de Indra, con eso lo digo todo bien. Pues en esa fábrica hay enorme necesidad de encontrar jóvenes con ciertas habilidades que se pueden enseñar con la profesional, pero no les enseñan en casi ningún sitio. Y simultáneamente hay miles de jóvenes que salen con su título de formación profesional que no encajan con las necesidades de las empresas. ¿Le daríamos una formación más orientada a la economía? Pues claro. Para la formación profesional, sin duda. Para la formación universitaria, ¿le daríamos una formación más orientada a lo que se está pidiendo a las empresas? Pues sí, porque el mundo está cambiando y podemos crear infinitos licenciados en Derecho sin ninguna experiencia práctica. O podemos adaptar la enseñanza del Derecho o de la Ingeniería Industrial o de las Matemáticas o de la Física no solo a los rigurosos estándares que hemos tenido en el pasado, sino también adaptándonos a lo que hoy se pide en esas empresas. Y de nuevo, creo que sería muy sano que tanto la universidad pública como la privada tuviera un mejor encaje con las empresas. Pero si hablamos de la formación escolar, primaria y secundaria, pues yo le daría muchísima importancia a las humanidades. Y a las matemáticas, por supuesto. Yo me encuentro gente, en el Congreso, he encontrado gente que yo no sé si sabe sumar, dividir, multiplicar y restar, ¿no? A veces es que oigo cosas o leo cosas en los periódicos que, bueno, me llevo las manos a la cabeza. Pero algunas nociones básicas de matemáticas, yo pondría mucho énfasis en las humanidades. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza de tal manera. Y en esto le pongo de ejemplo lo que hacen los grandes empresarios de Silicon Valley, que a sus propios hijos les enseñan humanidades, porque ven que la tecnología avanza de tal manera que enseñarles a programar o enseñarles a interactuar con la tecnología de otra manera es casi una pérdida de tiempo, porque para cuando lleguen al momento de programar está obsoleto y la máquina se acabará programando sola. La inteligencia artificial ya permite programar de manera mucho más avanzada, mucho más eficiente que los programadores más avanzados que han estudiado durante 4 años, lo que sea, Python o lo que sea. Sí que hay que entender qué pedirle a la máquina. Sí que hay que saber un poco de lenguaje de programación
igual que hay que saber un poco de inglés, igual que hay que saber un poco de matemáticas, porque es el lenguaje con el que te vas a comunicar. Pero si tú tienes una buena y sólida base de humanidades, vas a tener mucha más capacidad creativa, imaginativa, resolutiva de problemas, para saber qué pedir, para imaginar qué cosas son posibles, ¿no? Una de las grandes ventajas de la inteligencia artificial es que es capaz de hacer cosas que ni nos imaginamos, pero uno de los problemas es que como no nos las imaginamos, no le sacamos todo el provecho. Por eso digo que una buena formación en humanidades, con un mínimo, sí, de matemáticas y de ciencias y de lenguaje, digo, lenguaje en inglés y lenguaje de programación, pero no para programar, sino para interactuar de manera más eficiente con el mundo de la inteligencia artificial, de la robótica, que va a revolucionar todo. Esto yo creo que es clave. Muy bien. Hay una pregunta en el fondo para eso, ¿no? Hemos hablado de la guerra cultural esta que teóricamente ha perdido la derecha frente a la izquierda, pero no he oído una palabra en la hora y 10 minutos que estáis hablando, que es comunicación. Y el alineamiento en la comunicación y la claridad en los mensajes, ¿no? Yo creo que para eso la izquierda lo tiene clarísimo. Y la derecha, o lo que no es izquierda, como tú dices, pues es un poco más volátil, o por lo menos no lo tiene tan claro. Entonces yo creo que eso es un tema absolutamente claro para muchas cosas, no solo por la guerra cultural, sino efectivamente para calar en lo que tú dices, con ciertos mensajes que están mucho más cercanos, y sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? La semana pasada escribí un pequeño artículo para un periódico colombiano con el que colaboro, donde hablo de las 3 Ds de la juventud, ¿no? Que es la desconexión, el descontento y la desinformación. Entonces, ¿no creéis que efectivamente ahí hay algo que todavía se ría mucho en una parte de los políticos de este país versus la otra parte de los políticos de este país? Sí, y en el libro lo cuento, aquí da tiempo a hablar de lo que da tiempo. La comunicación es que es esencial, pero, o añado, y a su vez, lo que es importante para tener una buena comunicación o una condición previa es tener clara tu idea. Y esa es la condición previa que la izquierda tiene y que la derecha menos. La derecha no siempre tiene claro lo que quiere comunicar. Una vez que lo sabe, luego puede comunicar mejor o peor, siendo importantísima la comunicación, pero yo he visto partidos que durante muchos años se decía que tenían un problema de comunicación y para mí lo que tenían era un problema de falta de ideas. De falta de ideas. Porque si hubieran tenido una idea clara, creo que habría sabido comunicarla mejor. Luego hay gente que es experta en comunicación, pero suelen tener una idea clara. Y la clave de la comunicación es coger una idea compleja y destilarla hasta un eslogan comprensible, si es posible, en 3 palabras, ¿no? Esto en comunicación se hace muy bien. Por ejemplo, si yo le digo, ¿te gusta conducir? Son 3 palabras, ya sabemos que estamos hablando de una marca de coches, ¿no? Yes, we can. O Yes, we can, ¿no? De Obama, o, bueno, a veces no son 3, pero la República Independiente de tu casa, o hay muchos ejemplos. Por cierto, los que hicieron la República Independiente de tu casa, ¿te gusta conducir? Y otros grandes hits de la policía española, las agencias, probablemente la agencia más premiada internacionalmente por su creatividad, es una agencia de Barcelona, esa que utilizaron los separatistas para coger un concepto complejo y reducirlo a una frase mágica de 3 palabras, que es derecho a decidir. Maravillosa frase, maravillosa forma de comunicar, en 3 palabras. Porque ¿quién está en contra del derecho a decidir? Nadie está en contra del derecho a decidir, porque fíjate qué concepto, qué manera de destilar un concepto complejo, porque no dice quién tiene derecho, no avisa de quién va a decidir sobre qué, no dice si los demás también tenemos derecho solo de unos cuantos, no habla de cuándo, ni de cómo, ni por qué. No. Derecho a decidir. Un gran concepto. Pero para llegar a ese gran concepto, además de tener una agente de comunicación que lo sepa hacer, tú tienes que tener la idea clara. Y su idea clara es: yo me quiero independizar, pero no lo quiero decir, ¿no? Este es el concepto. Pero dime que quieres ser independiente sin decirme que eres independiente. Derecho a decidir. Entonces, a la derecha, quizá lo que le falta muchas veces, y en esto creo que Vox ha sido también distinto. Vox sí tiene ideas claras, creo que había una época en las que las comunicaba de manera muy convincente, creo que ha habido momentos donde se ha hecho mejor que otros, pero en general las ideas sí se tienen.
Y creo que el PP necesita reforzar, aclarar cuál es su ideario, en qué cree, y luego transformar eso en eslogans o en formas de comunicación, pero no solo un eslogan, es ser capaz de contarlo para los mayores de 45 en televisión, en radio, en medios de comunicación, y para los menores de 45, pues en redes sociales. Los chavales de 20, ¿no? Yo tengo unos cuantos en casa, no saben lo que es la COPE. Ni han oído hablar nunca de Julio Otero. Bueno, eso tampoco es tan malo. Si lo que digo son cosas buenas, ¿no? Pero que no saben lo que es Telecinco ni esas cosas. Pero se enteran de todo, ¿eh? Se enteran de todo. En vídeos de 20 segundos en TikTok, de 40 si están en Instagram, Facebook ni lo toca porque eso es para mayores, Twitter solo si están muy politizados, pero entre Instagram, TikTok y poco más se enteran de todo en bits de 20 segundos, en cortes de 20 segundos. Luego, hay que saber comunicar para las distintas. Aquí Juan decía que el medio es el mensaje, ¿no? Entonces, claro, no se comunica igual si te invitan al programa de la Rosa Quintana una mañana que si tienes que hacer un vídeo de 20 segundos para TikTok. Pero lo que es fundamental es que la idea básica la tengas clara y sepas comunicar en radio, en una entrevista de tele, en un debate, en una rueda de prensa, en un meeting, en un vídeo de TikTok o en un vídeo de Instagram. Son categorías totalmente distintas para contar la misma idea, pero cada categoría tiene su lenguaje, tiene su código, tiene su formato, y eso es lo que hay que saber. Pero si no tienes la idea principal, es mucho más difícil comunicar. Pues Iván, muchísimas gracias. Elena, muchas gracias por ayudarnos a organizar el encuentro. Iván, gracias de verdad. No te digo adiós, te digo hasta la próxima. Y a vosotros muchísimas gracias por estar aquí. Fuera...